Aulas Argentinas, la actualidad con mirada universitaria. Y después de hablar un poco de la comunicación y la defensoría del público, que tiene que ver un poco con los derechos humanos, lógicamente, nuestros derechos a la información, derecho a la expresión, ¿sí? A la libertad de expresión. Enlazamos esto en Aulas Argentinas sobre los derechos humanos porque vamos a hablar con el procurador adjunto interino de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es Ariel Cejas Meliare, para que nos cuente sobre la jornada de derechos humanos de privados de la libertad, ¿no? Así que me comunica acá la producción que ya estamos en línea con Ariel Cejas Meliare, procurador. Buenas tardes. Sebastián Guisante lo saluda acá desde Aulas Argentinas. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, acá estábamos haciendo la presentación de la jornada de derechos humanos de privados de la libertad, que se va a realizar el 6 de noviembre, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, primero gracias por el llamado. La Procuración Penitenciaria cumple 30 años. Es un organismo que en la Argentina, bueno, ahora cada vez es más conocido, pero es un organismo que digamos, nuevo en sus funciones, ¿no? Que en el mundo la Argentina tiene un organismo de monitoreo para todos los lugares de detención federales o nacionales con amplias facultades, ¿no? Hasta no solo de monitoreo, sino también de denuncia o de recomendaciones y hasta llegado el caso, si hay una grave violación a los derechos humanos, hacer alguna querella. También tiene iniciativa parlamentaria, con lo cual es muy novedoso y bueno, y nos parecía importante que habiendo cumplido 30 años, realizar alguna actividad y nada más y nada menos que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sí, estas jornadas, Ariel, van a tratar de contar un poco de los 30 años de la Procuración, van a presentar cómo está en la actualidad la situación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, o es una presentación de lo que va a suceder a futuro. No, es una presentación permanente de lo que es la Procuración, pero más que nada también es que de distintas expertices, de distintos organismos, de distintas funciones, también comenten o hablen sobre cómo es el trabajo de la Procuración con la relación con sus organismos o instituciones. Y lo hacemos en el marco de los 40 años de democracia, ¿no? Entonces también vienen jueces, vienen legisladores, miembros en su momento de la CONADEM, después están representantes de distintas organizaciones, con lo cual, bueno, es bastante amplio y la idea es que hablar de cada uno, ¿no? Desde su lugar de trabajo, cómo es la relación y qué influye, por ejemplo, la Procuración Penitenciaria con el organismo al que representa. Claro, es la situación y acá el intercambio con distintos elementos de nuestro Estado, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y puntualmente en estas jornadas, veo que tiene varios paneles, ¿qué es lo que van a presentar o qué van a contar? Bueno, la Procuración, digamos, como cumple 30 años, ya no es, nosotros presentamos anualmente al Congreso de la Nación el informe que corresponde sobre cómo es la situación carcelaria y cómo es la situación también no solo de las cárceles, sino de las comisarías, de los institutos de menores, ¿no? Pero en este caso, en estas jornadas, entiendo yo que, bueno, es un poco libre tampoco decirle a la gente qué es lo que tiene que decir. Yo creo que cada uno va a hablar sobre, por ejemplo, la relación de los jueces, con la justicia con
con presentación en la Procuración Penitenciaria, legisladores, cómo se influyó en las distintas, por ejemplo, en distintas leyes que ha presentado la Procuración Penitenciaria, distintos organismos, cómo trabajamos en común ante un monitoreo, ante una presentación, ante un caso particular. Digamos, va a ser bastante amplio. Obviamente después de cada panel habrá un debate o algún conversatorio en relación a los temas actuales, ¿no? Pero bueno, eso ya como una jornada que se desarrolla de todo el día con distintas presentaciones. Procurador, nosotros los escuchan desde 13 universidades en radios universitarias en todo el país, ¿sí? Y primero que es la Procuraduría de la Nación, ¿no? De la Penitenciaría de la Nación. Ya engloba todo el territorio. Procuración Penitenciaria de la Nación, que es el organismo de control de todos los lugares de detención de la Argentina. Claro, y como para que entiendan quienes nos escuchan, principalmente del ámbito académico, pero también de las comunidades donde está cada universidad reproduciendo este programa, ¿cuál es la tarea de la Procuraduría para el público en general, que por ahí dice le suena algo difícil, muchos abogados y cuestiones así muy judiciales, claro, pero claro. ¿cuál es la función puntual, no? ¿Cuál es el trabajo diario? Sí, es un ombudsman carcelario o un fiscal de las cárceles, ¿no? Lo que se fiscaliza, lo que se monitorea son las condiciones de detención, los derechos que se cercenan en contextos de encierro, desde cárceles federales hasta comisarías, establecimientos de prefectura, gendarmería, institutos de menores. Digamos, la competencia jurisdiccional de la Procuración Penitenciaria es justamente en todos esos lugares donde hay personas detenidas a disposición de jueces nacionales o federales. Como comentaba al principio, ante una grave violación a los derechos humanos, tiene la facultad, y esto es novedoso porque no hay otro organismo en el mundo que tenga esta competencia de poder querellar al Estado ante una grave violación a los derechos humanos. Se han realizado numerosas denuncias, se han conseguido muchas condenas, cosa que hace más de 10 años, 10 años para atrás en Argentina no había condenas en ese sentido. Y también, bueno, se ha trabajado en modificaciones reglamentarias, en proyectos de ley. En la Argentina, por ejemplo, la ley de arresto domiciliario, la ley de estímulo educativo, son presentaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación. También tiene el derecho al voto, es un proyecto de ley presentado que ha declarado la misma Cámara Electoral inconstitucional, que la persona privada de libertad no pueda ejercer su voto. Ya ahora los procesados sí pueden votar, por ejemplo. Ese es otro trabajo que se hizo de la Procuración Penitenciaria. Digamos, es un organismo que tiene amplias competencias en ese sentido. Y sobre todo también en estos contextos a veces que es difícil hablar, ¿no?, sobre escenarios de derechos en contextos de encierro. Tenemos que entender que si queremos invertir en seguridad no hay mejor forma que invertir y trabajar en estos lugares, ¿no?, en los lugares de privación de la libertad. Y Ariel, ya que nos contaste cómo es la estructura, esta institución, que es la Procuración, ¿de qué organismo depende? Si es que tiene alguna dependencia o directamente. Sí, por eso lo bueno también es que es realmente independiente, porque es autónomo, autárquico, con presupuesto propio, y si hay una forma de depender, nada más se depende del Congreso de la Nación, de la Comisión Bicameral, que es la que donde hay que rendir informes sobre todo el trabajo de la Procuración. No depende de un gobierno de turno, por suerte, porque si no, claro, ahí estaría velada un poco la independencia, ¿no? Sí. Porque habría presiones para tirar de un lado o de otro. Sí. Se complicarían las competencias y las políticas, ¿no? Totalmente. Pero hace 30 años que, 20 por ley, anteriormente era un decreto que sí estaba dentro de la órbita del Ministerio de Justicia,
pero bueno, con la creación de la ley sí se adquiere una real independencia al ser un organismo autónomo y autárquico. Y yendo de nuevo a las jornadas, Sí. ¿qué perspectiva ves con los 30 años que ya tiene la Procuración, perdón, de la Penitenciaría de la Nación, y cómo ha ido evolucionando, ¿no?, en estos 40 años de democracia la situación de las personas privadas de libertad? Bien, qué pregunta. Ha evolucionado en algunas cuestiones muy positivas, como esta que te estaba comentando, Ujú. donde se han logrado resoluciones judiciales que no existían, donde se han realizado informes y registros que antes no existían, registros de casos de fallecimientos en contexto de encierro, de registros de casos de malos tratos y torturas en cárceles. Se han modificado reglamentos carcelarios, como te decía, también se han modificado algunas leyes. Hubo varios logros. Lo que sí, hay un retroceso en el sentido que cuando, por ejemplo, en el año 2000 había 6.500 presos federales y hoy tenemos 17.000 presos federales. Y hay 120.000 presos en toda la Argentina, ¿no? La tasa ha ha aumentado desproporcionadamente y no hubo, por ejemplo, una respuesta, si se quiere, ni siquiera estructural, ¿no? No te digo de revisar políticas criminales, sino ni siquiera una respuesta de infraestructura. Claro, Es mínimamente decir, edilicia. con las mismas cárceles que tuvimos en el 2000, prácticamente, algunas más sí, obviamente, pero no con el crecimiento desmedido que hubo para el encierro, ¿no? Y la situación más grave que hoy tiene Argentina son las comisarías. En cualquier provincia, y recientemente, desde la pandemia para acá, en las comisarías de la ciudad de Buenos Aires, donde hay más de 1.600 presos, algunos condenados. Bueno, no tengo que demostrar cómo son mostrar cómo son las comisarías, ¿no? Lugares a veces muchos sin luz o sin baño, en condiciones muy precarias. Lamentablemente esto, bueno, es parte también de una disputa, bueno, entre ciudad y nación, de quién se hace cargo por los presos, de los presos, y mientras tanto, bueno, cada vez tenemos situaciones más conflictivas, más violentas en las comisarías, ¿no? Mientras tanto, todo se va deteriorando un poco más. Exactamente. Respecto a estas jornadas que se van a realizar el 6 de noviembre, repetimos, puntualmente, ¿qué nos podés contar de la asistencia al público? Ya contaste que va a haber de distintos estamentos, si se quiere, del Estado o de la justicia, y por ahí también del Congreso. Pero es abierto al público, se va a grabar y se va a poner en alguna totalmente página. Abierto al público, hay un link para anotarse. Obviamente ya se anotaron muchos estudiantes. También es una jornada no quiero decir festejo, ¿no? Porque estamos hablando de la cuestión carcelaria, pero sí creo, ¿no?, de reconocimiento también que la Argentina tiene un organismo de estas características ya de hace bastante tiempo, digamos 30 años, donde se ha trabajado muchísimo y se han conseguido algunas cuestiones que hemos señalado recientemente, pero también, digamos, por eso destacar lo que más queríamos era destacar la labor, ¿no?, de la Procuración, que no lo digamos nosotros, o críticas, por supuesto, pero que por eso invitamos a muchísima gente de distintos organismos y de distintas instituciones, también para un debate, ¿no?
Claro, también para hacer correr las distintas versiones de lo que sucede hoy en día con las personas privadas de su libertad. Exactamente, y los distintos, también escuchar a los distintos puntos de vista, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar a un juez o a un fiscal o a la comisión de cárceles de la defensoría o a un legislador o a otros organismos, digamos, cada uno con su mirada, y está bueno poder escucharnos un poco y debatir. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por la invitación a las jornadas y probablemente estaremos en contacto para distintas y novedosas situaciones, esperemos que sean favorables, sobre todo a los derechos humanos y a lo que sucede también, ¿no?, con las políticas públicas a partir de lo que se pueda desarrollar de acá en más. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, gracias por interesarse en esta temática y por supuesto estoy a disposición para cuando necesite. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hablábamos con Ariel Cejas Meliare, que es el procurador adjunto interino de la Procuración Penitenciaria de la Nación, sobre temas relacionados, ¿no?, con las personas privadas de su libertad y los derechos humanos. Aulas Argentinas, todos los puntos del país, todos los paisajes y todas las miradas.